Hola chicos y chicas de octavo básico. Para este video vamos a analizar cómo realizar un ejercicio de función y principalmente graficar. Ya, para ello vamos a analizar esta guía que yo les entregué. La única diferencia es que lógicamente los ejercicios que yo voy a realizar ahora son diferentes, ya, pero bien similares a los que yo les entregué para la actividad en clase. Recordar que estas actividades son una por semana, así que lo importante es, como les digo, la responsabilidad para que ustedes, antes de que comience la siguiente clase, puedan tener resuelta cada guía, ya que al final de cada mes todas estas notas pequeñas van a tener un efecto importante en la evaluación del objetivo, ya, de este objetivo 10 que hice mostrar, que comprende la función afín. Ya, bueno, en el otro video que tiene que ver con contenido de funciones, ya se analizó esta imagen, esta captura de una guía extraída de internet, ya bastante completa, y que les mostré en clases también. ¿Con qué fin se compartió también esta imagen? Es para que ustedes tengan la diferencia, obviamente, de lo que es la función afín y la función lineal. Nosotros ya comprendimos en clases que la función afín tiene esta forma algebraica para representarla y la función lineal tiene aquella. Ya, ustedes en clases lograron observar que la diferencia es que visualmente en esta expresión algebraica la función afín tiene un más n, ¿cierto? Y la función afín no. Ahora, ¿esto qué genera? Por ejemplo, en la representación gráfica, que la función afín no pasa por el origen, ¿ya? Y la función lineal sí pasa por el origen, ¿ya? Ahora también nos dimos cuenta de que ese más n que está en la expresión algebraica de la función afín simplemente me va a indicar en el punto que se va a intersectar en el eje y, en el eje de las ordenadas, ¿ya? Imaginemos que esta función es f de x es igual a 60x más 280. Entonces ese 280 me va a indicar en qué punto va a intersectar al eje y, ¿ya? Y si nosotros aquí pudiéramos acercar esto, ¿cierto? Nos darían que justamente no se puede notar aquí porque la escala está de 200 en 200, pero aproximadamente está ahí en el 280 la intersección, ¿ya? Entonces, si es positivo este número más 280, significa que va a intersectar lógicamente en el 280 de los positivos de este eje y. Si fuera el número negativo, intersectaría abajo, ¿cierto?, del eje horizontal x, porque en ese lugar están los números negativos en este eje vertical, perdón, de las y. Ya, esto es lo básico. Ya, aquí están los ejemplos, obviamente, para que puedan contextualizar el contenido, ¿ya? Y estas serían las principales diferencias entre las dos funciones. Ahora, los ejercicios que yo les entregué, estos, como les dije, están modificados, ya. Yo los voy a realizar ahora para que ustedes tengan una guía, una base para poder realizar los otros que fueron designados en clase. Ya. Lo primero es que todos estos ejercicios tienen diferentes formatos, por así decirlo. Ya, una puede pasar de que a ti te entreguen la tabla de valores hecha, ya, aquí esto va a estar lleno de números, y tú lo único que tienes que hacer es ubicar esos puntos en el plano cartesiano y trazar la recta o la figura que sea en este plano cartesiano, ya. Pero lo más común de ver y en estos ejercicios es que a ti simplemente te dan la función, ¿ya? En este caso el 1 en la función f de x es igual a menos 6 por x o menos 6x, ¿ya? Entonces la misión que tú tienes que realizar es, primero, completar esta tabla de valores, y segundo, graficar estos puntos, llevar estos puntos que obtengas de la tabla de valores al plano cartesiano y trazar la recta, curva, lo que sea. En este caso, como les dije, cuando estamos viendo función lineal y función afín, vamos a ver solo rectas, ya, es decir, una línea que va a tener una longitud infinita, ya, por ambos lados. Ahora bien, ¿qué es lo primero que debo realizar entonces? Tabla de valores. Esto lo vamos a pasar a este otro programa para realizarlo acá y poder editarlo. Ya, tenemos esto aquí, ¿cierto? Lo primero entonces es completar esta tabla. ¿Qué vamos a hacer?
Ya, nosotros tenemos que primero asignar valores. En este caso puede ser a X o a Y, da igual, pero lo recomendable es asignar valores a X, ¿ya? Porque las X, recuerden que es mi variable independiente y las Y es mi variable dependiente. Entonces, lógicamente, si yo tengo los números de la variable independiente, me van a generar los de la dependiente, ¿ya? Porque van a depender de estos números iniciales que yo voy a entregar. Como les mencioné en clases, lo recomendable es utilizar estos tres números para las X para reemplazar primero el -1, el 0 y el 1. ¿Ya? ¿Por qué se recomienda estos números? Porque si yo puedo colocar aquí el número que yo desee, pero el asunto es que después cuando quiera graficarlo voy a tener que acomodar este gráfico respecto a los números que me den. Es decir, imaginemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos para un máximo de 9 unidades, si es que lo hiciéramos de uno en uno. Si es que me diera un número que fuera mayor a esas 9 unidades, yo tendría que acomodar este gráfico, es decir, por ejemplo, ya no hacer en escala de 1 en 1, sino por ejemplo de 2 en 2. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo parto en 0, la siguiente línea tendría que ser un 2, la siguiente un 4, la siguiente un 6. ¿Se fijan? Entonces, mientras el número más grande, yo voy a tener que acomodar este plano, ya, respecto a esos números. Ya podría ser de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 10 en 10. O como vimos en el ejemplo anterior, por ejemplo, acá es de 200 en 200, ¿se fijan? Acá es de 1000 en 1000. ¿Ya? Entonces todo depende de cómo ustedes lo realicen, pero siempre teniendo cuidado con la distribución. ¿Ya? Otro caso que destacar, por ejemplo, que vimos en clase, es que si yo realizo esto y yo sé que aquí está el 0, ¿ya? Yo aquí realizo el 1, ¿cierto? Eso sería lo más normal, lo más lógico. Acá iría el 2, ¿ya? Pero yo no realizo cosas como esta, ¿ya? Yo no puedo empezar aquí con el 1 y después aquí con el 2 y así. Porque dejé un espacio entre el 0 y el 1 de 2 cuadritos y después avancé de 1 en 1. Entonces no tiene lógica matemática, ni siquiera visual, ¿ya? Entonces hay que ser ordenadito en ese sentido, ¿ya? Siempre, si no tengo los cuadrados, por ejemplo, del cuaderno en este caso, intentar de alguna u otra manera que la distribución de estos espacios sean iguales. Ya, continuando el ejercicio, entonces yo le asigno estos valores, aquí voy a completar con un 2, ¿ya? Y tengo que reemplazar estas X acá, en esta función. ¿Ya? Esto lo puedo hacer al lado en el cuaderno, ¿cierto? En algún lugar donde pueda hacer los cálculos. Y recuerden que esta expresión f de x es lo mismo que y. Entonces es lo mismo que esto. Y es igual a 6x. Menos 6x, perdón. ¿Ya? Y yo empiezo a reemplazar. Voy por el primer número, que lo voy a hacer con rojo y de ahí voy a ir cambiando de color. Ya, entonces sería y es igual a menos 6 por x que vale menos 1. Ya, aquí tenemos que aplicar números enteros, recordar números enteros, la operatoria con números enteros. Ya, yo tengo una multiplicación de dos números negativos. Según la regla de signo, negativo por negativo va a ser positivo, ya, que eso va a estar implícito aquí. Y 6 por 1 es 6. Entonces el resultado de menos 6 por menos 1 es 6. Y ese numerito lo anoto aquí. Ya. Ahora, ¿cómo sé cuál es el par ordenado en este caso? Yo tengo que extraer el punto aquí, un par ordenado, que va a tener una coordenada X y una coordenada Y. Ya, recuerden que el par ordenado está ordenado de esta, valga la redundancia, de esta manera. X, Y. A la izquierda la X, a la derecha la Y. Entonces este número sería menos 1,6. Ya, ahora, ¿cómo voy a hallar este número aquí? Primero que todo hago la distribución. Ya, hago la distribución que en este caso la voy a hacer de 1 en 1. Ya, entonces aquí iría por ejemplo mi 1, ya, mi 2, mi 3, mi 4, mi 5, mi 6. Ya, acá abajo irían los negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6. Ya, hacia la izquierda igual tengo los negativos, que es el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y finalmente hacia arriba, en la sí tengo los positivos. El 1, el 2,
el 3, el 4, el 5 y el 6. Ya. Y ahora puedo empezar a ubicar mis números, que sería el menos 1,6. Eso quiere decir que en las X es el menos 1, es decir, me muevo un espacio hacia la izquierda y 6 positivos en el Y, es decir, hacia arriba, porque hacia arriba están los positivos en el Y. Entonces el punto resultante va a estar aquí, que no se va a notar mucho, lo voy a arreglar aquí un poquito. Este sería el 6 y el punto estaría ahí. Ya, menos 1,6. Ya, el siguiente, lo voy a hacer con azul, sería entonces hacer el mismo reemplazo. Y es igual a menos 6 por X. Ya, y es igual a menos 6 por, en este caso el X vale 0. Ya, y esto es sencillo porque yo sé que cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Entonces en este caso es 0. Ya, y el punto resultante aquí va a ser 0,0, que va a estar aquí en el origen. Tengo el segundo punto. Ya, como yo les dije, para realizar una recta siempre se necesitan mínimo 2 puntos. Ya, prioritariamente se necesitan 3 para determinar de que exactamente sea una recta. Ya, y de ahí avanzando, obviamente en todo este contenido de graficar se van a ir dando cuenta que muchas veces es necesario de más puntos. ¿Ya? Pero para comenzar con este asunto de graficar, lo vamos a tomar de esta manera. Ya, el tercer número sería reemplazar a x, 1. Ya, lo mismo entonces, es igual a menos 6x y es igual a menos 6 por 1. Como es un positivo por un negativo, el resultado me va a dar negativo y 6 por 1, 6. Es decir, aquí la y vale menos 6. Y el punto resultante va a ser 1, menos 6. Ya. Y, perdón, 1 en las X positivo, me muevo un espacio a la derecha, y 6 negativo en las Y, o sea hacia abajo. Sería 1, menos 6 aquí. Y tengo mi tercer punto. Y el último punto sería reemplazar por 2, que lo voy a hacer acá. Y es igual a menos 6x. Entonces y es igual a menos 6 por el x vale 2. Ya sé que un positivo por un negativo me da negativo. Y 6 por 2 es 12. Entonces este punto sería menos 12. Y el punto sería 2, menos 12. Ya. Ahora bien, se fijan que el menos 12 es un número muy alto para la distribución que yo hice de mis números en este plano cartesiano. Es por esto que, por ejemplo, si yo realizo mi tabla de valores y todos mis valores en la Y son muy grandes, yo debo realizar ese acomodo del plano, es decir, por ejemplo, realizarlo de 2 en 2. Yo podría haberlo realizado de 2 en 2 y hubiera alcanzado a graficar este punto amarillo, ¿ya? Pero como es no lo hice desde un comienzo, entonces voy a tener que ocupar los 3 puntos anteriores. Por ejemplo, no cometer el error de colocar el menos 12 aquí solamente para cumplir con el punto, ¿ya? Eso estaría malo. Entonces simplemente voy a ocupar estos 3. ¿Ya? Y finalmente el último paso es unir estos 3 puntos con una recta. ¿Ya? Aquí yo tengo esta herramienta. Entonces voy a pasar mi recta por los 3 puntos, que sería aproximadamente ahí. Y recordar que esto se expande hacia arriba, ¿ya? Y hacia abajo de forma infinita, ¿ya? Que sería algo aproximadamente así, ¿ya? Entonces, ¿qué concluyo, por ejemplo, con este ejercicio? Ya puedo concluir 2 cosas, ya que son las preguntas que salen después en la guía, ¿ya? Que es, corresponde a una función creciente o decreciente, corresponde a una función afín o lineal, ¿ya? Entonces aquí yo debo analizar si es que es creciente o decreciente. Aquí yo me doy cuenta que es decreciente, ¿ya? Que es decreciente, simplemente basta con visualmente observarla, ¿ya? Ustedes pueden pensar, por ejemplo, va hacia abajo, o tiene, en este caso la explicación matemática sería que tiene pendiente negativa, ¿ya? Entonces al tener pendiente negativa es decreciente, ¿ya? Y es función afín o lineal, tenemos que recordar lo anterior, ¿ya? Esta es una función lineal porque pasa por el origen, solo por eso, ¿ya? Y puedo concluir el ejercicio.
el siguiente ejercicio, ya, lo vamos a realizar de la misma manera. Lo primero que yo puedo determinar aquí, lógicamente, que esto va a ser una función afín, ya, porque no va a pasar por el origen, ya, y lo más probable es que, por ejemplo, cosas que ustedes pueden aplicar en clase, que como el más n, según la expresión algebraica que vimos al inicio, sería 4. Esto quiere decir que esta recta va a intersectar en el eje Y aquí en el punto 4, si lo hiciera de uno en uno, ¿ya? Entonces, lo primero vamos a hacer en este caso, primero llenar solo la tabla de valores, después vamos a comenzar a graficar. Para esto vamos a darle valores, ya, vamos a ocupar los mismos valores, menos 1, 0, 1 y 2. De hecho, vamos a anotarlos todos de color diferente. Vamos a empezar con el menos 1. Entonces comenzamos a reemplazar. La función es y es igual a 2 por x más 4. Reemplazamos el menos 1 acá. Nos quedaría en 2 por menos 1 más 4. 2 por menos 1 es menos 2 más 4. Y recordar que en adición o sustracción de números enteros, como son de signos diferentes, la opción más fácil es restarlos y mantener el signo del número mayor. Ya, 4 menos 2 es 2. Y el número mayor, sin contemplar el signo, es el 4. ¿Y qué signo acompaña el 4? Positivo. Entonces el resultado va a ser positivo. 2. Entonces anoto mi 2 aquí. ¿Ya? Y ya tengo mi punto aquí, menos 1,2. Voy por el siguiente punto, que va a ser reemplazar por 0. Reemplazo por 0. Ya, hago lo mismo. Esto es un poco mecánico. Sería 2 por 0 más 4. 2 por 0 sé que es 0. Y 0 más 4 es 4. Entonces el resultado es 4. Mi punto va a ser 0,4. Voy por el siguiente punto, que va a ser un 1 positivo. Reemplazo en mi función. Y es igual a 2 por 1 más 4. 2 por 1 es 2, más 4 es 6. Entonces aquí va a ser 6 y mi par coordenado va a ser 1,6. Y mi último número, mi última cifra va a ser el 2. Voy a reemplazar por 2 en la función. Esto me va a resultar a 2 por 2 más 4. 2 por 2 es 4 y 4 más 4 es 8. Entonces el punto va a ser 2,8. Ya, ahora debo fijarme si qué distribución voy a hacer en mi gráfica, si de 1 en 1, de 2 en 2, y como hablamos delante, esto alcanza para 9 cuadraditos, entonces si me alcanza de 1 en 1. Entonces voy a hacer simplemente la distribución de esa manera. Ya. Aquí entonces vamos a hacer la distribución. Ya ustedes pueden anotar aquí los números, sería lo más ordenado, ¿cierto? Y quedaría así. Pausa.
1, 2, 3. Y bueno, tenemos, ¿cierto?, el gráfico aquí completito con todos esos números, ¿cierto? Y ahora es momento de graficar. Ya, ubicar estos pares ordenados, ya lo vamos a hacer por color. El primero, el rojo, sería menos 1,2, es decir, avanzo hacia la izquierda 1 en las X y 2 hacia arriba en los positivos la Y. El puntito rojo sería aquí. Ya, voy por el punto azul, sería 0,4. No me muevo nada en las X, pero me muevo 4 en las Y. Quedaría aquí. Vamos a agrandar este punto. Ahí. Voy por el verde, que sería 1,6. 1 en las X, 6 en las Y. Me resulta aquí. Y en el amarillo, 2 en el X hacia la derecha y 8 hacia arriba en el Y. Ahí. Y se fijan que ya visualmente tiene que ser una recta. ¿Ya? Que pase por esos 4 puntos. Entonces, para eso ustedes pueden tomar su regla, ¿cierto? Y hacer que esa regla pase por los 4 puntos. Ya, y esto lo puedo expandir hacia arriba. Ya, y tengo mi recta que yo, eso olvidé mencionar. Lo recomendable es, cuando yo hago mi dibujo, anotar aquí al ladito aquí cuál es mi función. Entonces esto corresponde a mi función f de x es igual a 2 por x más 4. Y ahí termino mi ejercicio. Y está culminado. Entonces en el ejercicio anterior, perdón, yo tendría que haber hecho lo mismo aquí. Entonces esto corresponde a la función f de x es igual a menos 6x. Y listo. Y ahí queda completito y zanjado todo el ejercicio. Y esto es todo, chicos. Esto es lo que vamos a ir repitiendo semana por semana, practicando. ¿Ya? La idea es que ustedes lo vayan interiorizando. Ahora, ¿qué otra facilidad tengo? Por ejemplo, yo les hablé en clases de este programa de GeoGebra Online. Ustedes buscan GeoGebra Online, pinchan aquí calculadora gráfica, GeoGebra, y para corroborar que el ejercicio está bien hecho, ustedes pueden ingresar estos mismos ejercicios. Por ejemplo, esto era f de x es igual a menos f de x, lo anoto tal cual, f de x, la función de x es igual a menos 6x. ¿Ya? Y medio esta recta, que si lo comparamos acá, ¿ven? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces de a poco vamos a ir incursionando también en esta aplicación de GeoGebra, ¿ya? Para poder resolver estos ejercicios. Ahora, esto por ahora puede servir para corroborar de que mi ejercicio está bien hecho, ¿ya? Y para finalizar, ¿cierto?, el ejercicio que hicimos, nos damos cuenta que es una función creciente porque tiene una pendiente positiva, ¿ya? Y que es una función afín porque no pasa por el origen, ¿ya? Porque intersecta al y en la coordenada 0,4. Y eso es todo, chicos. Ya, ustedes saben que cualquier duda se pueden contactar conmigo. Ya, la idea de este video es para reforzar los contenidos, para que ustedes siempre tengan algo donde recurrir. Y eso, espero que hayan entendido, espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.